Cordial saludo, mi nombre es John Edwin Ramón Rincón, estudiante del curso Antenas y Propagación del Grupo 2. Voy a explicar la fase 5, evaluación del radioenlace. Debemos hacer un video en el que se evidencie el desarrollo de los 7 puntos. El paso 1 es realizar la simulación del radioenlace usando un simulador. Primero que todo, pues en la fase 1 realicé un radioenlace que no cumplía con los requerimientos de la guía. Entonces para este video realicé un nuevo radioenlace eh, que cumple con las siguientes características. La unidad A está ubicada en el caserío del Alterón con las siguientes coordenadas y altura. Lo mismo la unidad B está ubicada cerca de Brisas de Limonar. Y la unidad C está ubicada en La Torre. Eh, Adjunto pues el radioenlace y el perfil de elevación realizado en Google Earth. Por aquí lo tengo. Visualizamos pues que cumple con los requerimientos en una distancia de 53 kilómetros. El punto A está a 973 metros de altura, no tiene línea de vista con el punto C. Y aquí en el punto más alto está ubicado la repetidora. Continuamos por aquí. La simulación pues utilicé para esto el software Radio Mobile. Vemos aquí el radioenlace establecido entre la unidad A hasta la repetidora B. Y en este vemos el radioenlace entre la repetidora B a la unidad C. Eh, Paso 2 es seleccione el mapa de la zona para las coordenadas del proyecto elegidas en la fase 1. Entonces, para eso vamos al Radio Mobile, archivo, propiedades del mapa y fijamos aquí las coordenadas que se desean. Son unas coordenadas centrales para poder visualizar las tres torres y antenas a una altura de 60 kilómetros y un ancho por alto de 1280 por 720, que es lo que vemos, que es lo que vemos aquí. Y aquí están las tres antenas. Proseguimos. Paso 3. Configure las propiedades de las unidades. Ubicación de coordenadas. Verifique la altura sobre el nivel del mar. Entonces en la unidad A ubicamos aquí el nombre, la altura y las coordenadas. En la unidad A lo mismo con la repetidora B. Y finalmente lo mismo con la unidad C. Eso lo podemos hacer aquí, dando clic aquí en el botón de propiedad de las unidades. Nos paramos en la unidad A para visualizar el nombre, la altura y las coordenadas seleccionadas que se ingresan por aquí manualmente, o se puede copiar de Google Earth y pegarlas aquí automáticamente al radio mobile. Lo mismo con la repetidora, nombre, la altura y las coordenadas, y con la unidad C. Proseguimos. El paso 4 debemos configurar los parámetros, frecuencia mínima, frecuencia máxima y la polarización de las antenas. Entonces para eso nos vamos a propiedades de las redes. En parámetros le di un nombre a cada radioenlace, siendo este nombre radioenlace el que corresponde de la unidad A a la repetidora B. Vemos aquí el nombre que le he dado, la frecuencia máxima 2300 y la frecuencia máxima 2700. Una polarización horizontal, modo estadístico accidental, y aquí 99 en el porcentaje de tiempo y en el porcentaje de situaciones. Lo mismo para el radioenlace de la repetidora B a unidad C, que se llamará radioenlace 2. Se realiza la misma configuración. Para eso vamos aquí en el botón propiedades de las redes. Aquí están los dos radioenlaces. Primero, 2300 la mínima, 2700 la máxima. Polarización horizontal, modo estadístico accidental, lo mismo para el radioenlace 2. Proseguimos aquí. El punto 4.2 dice que debemos listar todas las unidades correspondientes al radioenlace, altura de la antena y dirección de la antena. Entonces, para el radioenlace
de la unidad A a la repetidora B, tenemos que la unidad A hace parte del radioenlace, del parámetro o de la red radioenlace, y igualmente la repetidora B. Aquí podemos ver eh, la altura a la que está a la altura de las antenas y la dirección hacia dónde va dirigida la antena. O sea que si paran la antena A, entonces apunta hacia la repetidora, y aquí nos calcula automáticamente el azimut y el ángulo de elevación. Si nos paramos en la repetidora B, vamos a decir que la dirección pues es obviamente la unidad A, y aquí mismo el cálculo automático del radio mobile, la altura que se encuentra la antena a 30. Eso para pues, el primer radioenlace. Para el segundo radioenlace, los miembros pues, van a ser la repetidora B y la unidad C. Eh, Vemos la altura igualmente de las antenas, la dirección, pues estoy parado en la repetidora, la dirección de esa antena va a estar hacia la unidad C. Si me paro en la unidad C, la dirección va a ser la repetidora. Y eso lo podemos visualizar por aquí. Antenas, si me voy aquí donde dice miembros, en el radioenlace 1 está la antena en la unidad A, el origen, y la repetidora. Movemos aquí, la dirección es la repetidora, en la repetidora pues es la unidad A. Y en el radioenlace 2 pues los miembros son la repetidora y la unidad C. Unidad C y la dirección es la repetidora. Proseguimos aquí. El punto 4.3 dice la potencia del transmisor, umbral del receptor, pérdidas de la línea, tipo de antena, ganancia de la antena y altura de la antena. Para eso entonces vamos a ahí mismo en propiedad de las redes a sistemas, y aquí nombramos el sistema antenas y antenas 2. El sistema antena hace referencia a la unidad A hacia la repetidora, y el sistema antenas 2 hace referencia al enlace entre la repetidora B y la unidad C. Y ahí están los respectivos datos. Estos datos han sido extraídos del datasheet de los transmisores y de las antenas. Entonces para eso, vámonos por aquí en sistemas. Aquí está antenas y antenas 2. Antenas tenemos que la potencia del transmisor es 1 watt, que se traduce a 30 dBm. El umbral del receptor es menos 90, lo que se traduce a este valor. Pérdida en la línea 1. El tipo de antena seleccionada es una Yagi. La ganancia de la antena es de 24. La altura de la antena es de 30. Y pérdida adicional del cable 0.5. Lo mismo para el radioenlace 2, excepto que la diferencia es que la potencia del transmisor no es 30 sino 28. De resto las configuraciones siguen siendo las mismas. Vamos a continuar por aquí. El paso 5 dice: captura la gráfica del patrón de radiación de la antena para cada una de las antenas del radioenlace e indicar azimut y el ángulo de elevación. Eso lo podemos hacer en miembros. Si yo me paro en el radioenlace 1, si yo me paro aquí en la unidad A, entonces voy a ver el patrón de radiación que tiene la unidad A, que indica que va hacia allá. Si yo muevo el mapa, mostremos aquí eso. Estoy parado en la antena A. Si yo quiero ver el patrón, entonces él me va a indicar que la dirección es hacia la antena o repetidora, que está en la repetidora, hacia esa dirección. Y aquí vemos el ángulo de azimut, el ángulo de elevación, la ganancia. Si yo me paro entonces en la repetidora, realizo el mismo procedimiento, voy a observar el patrón de radiación en el sentido contrario, porque la repetidora está acá,
Entonces está apuntando hacia la unidad A. Igualmente vemos ángulo de azimut, ángulo de elevación, la ganancia de la antena. Cerramos por aquí y continuamos. En el radioenlace E2 pues es lo mismo, entonces nos paramos aquí. Si vemos la repetidora, ya va a estar dirigida hacia la unidad C, hacia arriba. Entonces voy a darle patrón de radiación y efectivamente observamos que la dirección está hacia la unidad C. Si yo me paro en la unidad C y le doy ver el patrón, entonces me va a indicar que la dirección es hacia abajo, porque la dirección es hacia la repetidora B. Y aquí vemos pues el ángulo de azimut, el ángulo de elevación, la ganancia. Continuamos por aquí. Esto es lo que les mostré, es lo que está aquí. Y finalmente establecemos el radioenlace. Entonces vemos este radioenlace entre la unidad A hasta la repetidora B. Vemos que la zona de Fresnel está por encima del mínimo permitido, que es 60%, aquí está por encima, 0.6. Lo interpreta el radio mobile, aquí está por encima, está por 1.0 en la primera zona. Por aquí tenemos los datos de la unidad A que ya habíamos seteado previamente y aquí los de la repetidora. Aquí abajo tenemos la frecuencia, la mínima y la máxima. Acá abajo tenemos el rango, o sea, esto es el umbral del receptor. Esta línea de acá abajo indica pues que el enlace, pues si esta línea estuviera, toda esta línea estuviera por debajo, pues el radioenlace no sería viable. Pero vemos pues que está por encima, excepto pues por aquí que hay como una pequeña caída, pero pues vuelve y se levanta. Y vemos los detalles de ese radioenlace. Vemos aquí que la distancia entre la unidad A y la repetidora es de 25.9 kilómetros. El azimut, el ángulo de azimut que habíamos visto anteriormente. Por aquí el modo de propagación es línea de vista. El mínimo de despeje es 1.0 en la primera línea de zona de Fresnel. La frecuencia promedio es de 2500 MHz. El espacio, la pérdida en el espacio libre es de 128.6. Ahorita vamos a ver el cálculo teórico que se realizó, a ver si coincide. La pérdida de propagación total es de 155.2 dB. La ganancia del sistema de la unidad A a B y de B a A. La peor recepción es de 12.8 sobre la señal requerida en encontrar. Eso con el primer radioenlace. Entonces vamos a visualizarlo. Ahí por aquí en enlace de radio. Y vemos, aquí lo que primero podemos ver es la dirección de las antenas que acá están mirándose entre sí en el primer enlace. Lo que les decía, tenemos el radioenlace aquí establecido, la zona de Fresnel 1.0 por encima del 60%, la distancia, el RX relativo, que es el valor de recepción del emisor, del que recibe, o sea, de la repetidora B. Y aquí pues están los datos de las unidades, el nombre del sistema que creamos anteriormente, que es antenas para el primer radioenlace, el nombre de la red creado, la frecuencia mínima y máxima. Vamos por aquí en detalles lo que les mostraba anteriormente. En rango, el umbral del receptor, que está en general pues por encima del mínimo permitido. Y vámonos con el segundo radioenlace. Este radioenlace es desde la repetidora y la unidad C. Entonces intercambiamos aquí, buscamos la repetidora C y aquí a la repetidora B hacia la unidad C.
Vemos aquí también la dirección de las antenas, una está mirándose también entre sí, y aquí el radioenlace. Tenemos aquí que la primera zona de Fresnel está por encima también del mínimo permitido, que es 60 o 0.6 F1, como lo interpreta el radio móvil, los datos de la repetidora, el sistema, que en este caso ya sería entonces antena 2, y la red sería radioenlace 2, que lo habíamos configurado anteriormente. Las frecuencias, vemos por aquí los detalles que hemos visto, y el rango del radioenlace. Y continuamos por aquí. Bueno, yo he realizado todo el cálculo de la, del presupuesto de potencia para el radioenlace seleccionado. Esto está sacado de los datasheets de los transmisores. Se utilizan las mismas antenas y en los mismos transmisores y receptores que se escogieron para el trabajo colaborativo. Entonces vamos a encontrar estos valores: la pérdida en el cable, la ganancia de la antena, la zona de propagación. eh, Aquí está el cálculo de la primera zona de Fresnel, y por aquí el cálculo de las pérdidas de trayectorias. Pues vemos que nos dio para el primer radioenlace 128.31. Entonces, si yo valido esa información aquí de la unidad A, la repetidora, y detalles, observamos que las pérdidas en el espacio libre es 128.6, o sea que el cálculo es correcto. Pues se desfasa un poquito, pues aquí pues es temas de decimales, pero pues es, el cálculo ha sido correcto. Para el segundo radioenlace es 128.70, entonces vamos a observar aquí de la repetidora a la unidad C, detalles, y observamos que el espacio libre la pérdida en el espacio libre de 129 dB, y aquí nos da 128.70. Entonces lo que hace es redondear a 129. Zona del receptor, la ganancia pues de la antena receptora, las pérdidas en el cable, la sensibilidad del receptor que seleccionamos, en este caso menos 90 y 97, y observamos el presupuesto, el cálculo del presupuesto del enlace, y observamos que ambos enlaces son viables. Aquí vemos la viabilidad del radioenlace 1, sería este, y la viabilidad del radioenlace de la repetidora a la unidad C. Eso lo podemos visualizar por aquí en distribución, y observamos que el radioenlace pues es exitoso, tiene un margen de 15.66, y el radioenlace 1 tiene un margen de éxito de 10.86. Están algo por debajo de lo calculado, pero pues está correcto. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues que ambos radioenlaces son viables. Ambos están por encima del mínimo permitido, que son 10 dB. Desde el punto de vista de infraestructura también es viable. ¿Por qué? Porque el terreno donde están montadas las tres torres son de fácil acceso vehicular, lo que supone una facilidad en el tema de mantenimiento o de la implementación. Eso es todo, muchísimas gracias.